Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues se pasa de nuevo por el canal, que hacía ya un tiempecillo que no lo hacía, Ginger. La canción es Teacher, Teacher. Es un vídeo oficial, aunque veo que hay imágenes en directo. Em, Carlos Espinal patrocina la reacción y bueno, em, dice que, bueno, quería regresar a Ginger, que le pareció que nos gustó en su momento, obvio, sí, sí, sí. Y Sí, Tatiana es Tatiana. una fuerza poderosa en el escenario, dice. Em, y bueno, claro, la traducción sería maestro, maestro en castellano, es teacher, teacher. Y bueno, dice, hay un par de vídeos en vivo, pero el audio no era de la mejor calidad, así que ha preferido esto. Que son, bueno, imágenes de conciertos, pero el audio es Es de mucho estudio. mejor. Es de estudio, es mucho mejor. Sí, yo en estos casos lo prefiero. Bueno, pues vamos allá, amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Good evening, kids. Take your seats, open up your Bibles. I'm gonna chase on survival, so keep your eyes wide open. The young soul lost control, make your first fall. This is my duty to set the bounds. She clapped my hand, took me and placed me in front of a class. She gave me hints, I was the glow of the mass. I'm in the middle of the holy of holies. I have no worries. I saw past the icons on the wall. I saw needles and stones. So she put a paper bag on my head. She pointed finger at me and then she said, dear Lord, forgive me as I'm slapping this sinful child. By your head I'm led, so I will show what is wrong and what is right. Choose your name because I'm merciful. Put your knuckles on the table, be my friend, Pharaoh will punish you. When the prejudice let us down, we stay firmly on our ground. Don't let the school make a fool of you, because the teachers made the fools too. When the prejudice let us down, we stay firmly on our ground. Don't let the school make a fool of you, because the teachers may be fools too. Bueno, Ginger es un grupo extremadamente técnico. Es decir, a pesar de la dureza que gestionan, cada músico técnicamente es casi un virtuoso Es muy bueno, sí. en lo suyo, efectivamente. Esconden mucha, mucha musicalidad dentro de esa dureza. Y por supuesto, Tatiana es de esas cantantes que tienen la, la rareza en cuanto a habilidad de poder hacer, por un lado, un canto melódico muy bonito y muy potente, y teniendo su amplio rango, y después hacer un growl demoledor. Tiene mucha... Growl. Además que estaba cantando con los Growls y estaba pensando, una colaboración con Slaughter no estaría Siempre. mal, ¿eh? Cualquier colaboración con Slaughter es bienvenida, pero de verdad que sí. Así que, bueno, vamos a comentar cosillas de la banda. Por un lado, el tema es una crítica contundente, irónica, agresiva del sistema educativo autoritario.
¿vale? Y de esa forma de enseñar de obediencia ciega. Así que bueno, es una crítica tanto a nivel social como a nivel de que provocan traumas psicológicos, hablan del abuso de la autoridad y bueno, pues incitan a que la gente despierte y bueno, que se rebele con este tipo de cosas, ¿no? Es decir, eso de imponer reglas sin diálogo, porque yo lo digo y reprimiendo la identidad y bueno, es decir, sin razonar las cosas, es decir, eso de obediencia sin cuestionar lo que te mandan, no está en sus planes, ¿no? No. Así que, fenomenal. Bueno, más cositas con respecto a Ginger. A nivel técnico, de lo que más me ha gustado, bueno, la batería es muy buena, ¿no? Pero creo que en este caso el bajo y la guitarra hacen un tándem fenomenal. En Eh, muchos pasajes de progresivo en el que hacen líneas complicadas, pero además lo hacen muy bonito. No es simplemente decir, sé hacer un montón de cosas y voy a hacerte una exhibición. No, todo está em, medido. medido y en pos de la canción. Así que, bueno, yo lo veo muy bien. No sé cómo lo verás tú, la Sí, sí. sensación que te puede dar a nivel global. La verdad que en conjunto son alucinantes. Porque la voz de Tatiana, pues ya vemos el rango que tiene. Y Ujú. el guitarrista y el bajista la envuelve. Y el batería, pues la verdad que está también muy bien ahí detrás, pero Sí. es que en conjunto es increíble. Iba a hacer ahí un chiste con el nombre del batería que se llama Vlad, no digo, Vlad del empalador con la batería. No, el tío es un metrónomo muy bueno en los patrones sincopados. Es Es curioso porque es equilibrado la batería, pero además provoca ese desequilibrio emocional en cuanto a la canción. Así que está muy chulo. Hace un groove como que va cortando, ¿sabes? Y provoca un sonido muy chulo, un poquito inquietante, pero muy chulo. Las polirritmias que va generando te van creando esa tensión junto con el bombo constante. Y yo creo que rompen el estribillo, está muy bien, está muy controlado todo. Am, a ver si voy diciendo bien los nombrecitos. Después está Roman de apellido impronunciable, porque es Ibran Kaliov o algo así, ¿vale? Es decir, perdona, Roman, si me estás escuchando, yo sé que tú lo entiendes, que tu apellido a veces en algunos países no se puede pronunciar, así que, bueno, pues ahí queda la cosa. Roman para los amigos, pues lo está haciendo fenomenal, ¿vale? Es decir, mucho palm muting, compases irregulares, generando tensión. El tío es como una guitarra como opresiva en algunas ocasiones. Va creando con el efecto del delay y tal, y el reverb va creando como a base de arpegios, como una especie de atmósfera que está muy chula. Y bueno, el señor del bajo, pues su nombre también es un poquito complicado. Em, a ver, Eugene Avdiukanov. claro, Eugene. Vamos a dejarlo en Eugene, ¿vale? Pues Lo Eugene, llamamos por el nombre de pila y ya está. efectivamente, porque estamos en Tatiana familia. Roman, Eugene y Vlad. Estamos en familia y se va a llamar Eugene. Pues unos bajos muy... claro, es que hay veces que digo yo, voy a redundar en lo mismo. Es decir, digo, si digo de un bajo muy grave, dirá la gente, evidentemente, Ángel, un bajo es grave. No, pero me refiero cuando un bajo utiliza un sonido con unos graves muy redondos, muy gruesos, que llenan el espectro sonoro
unos graves que si tú lo escuchas con un buen equipo de música te rompe el pecho, muy percutivo, es un contrapunto melódico y bueno, añadiendo las líneas de bajo que añade, es curioso, pero creo que tanto expanden la armonía como que la suavizan un poco y todo eso hace que la voz brille más. La voz limpia es muy expresiva, es incluso delicada, tiene algún rollito soul y los guturales es como si fuera un instrumento más, que es fenomenal. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, aparte de que es una frontwoman que tiene un carisma Sí, que se le sale por los, como decimos por aquí en los cuatro Andalucía, por los costados. cuatro costados. Se le sale, ¿sabes? Dirían aquí en mi tierra, tiene un arte que quita el sentido, ¿no? Pues así. Venga, continuamos. Don't let the school make a fool of you because the teachers may be fools too. Lost chalk on a blackboard can be erased.
sido impresionante, impresionante. Em, Bien, bueno, pues cositas. Ha estado bien porque por un lado han creado así un ambiente oscuro, a la vez que, bueno, con su toque atrayente. Lo que te decía, ¿no? De la batería, ese ritmo cortado, la voz limpia, muy chula. Esa sensación amenazante, hablando del tema de la presión de los Sí. maestros y tal, la tensión creciente con las guitarras, el bajo que cada vez iba saturando más para crear esa tensión, los guturales fenomenal. La batería empezaba Ha, ahí a... co- ha cogido velocidad y no veas aquí Claro, el tío Blas. estaba llegando al límite y bueno, ha sido toda una mezcla de un groove muy técnico con los riffs sincopados y bueno, ese cierre abrupto está guay porque es como una conclusión violenta del conflicto, así que me mola, me mola. Hasta aquí. Hasta aquí ha llegado la cosa. ¿Vale? Seguramente dirían, "Ah, pon la cabecita aquí que voy a cerrar la puerta." Se acabó. Y ya está. Se acabó el problema. Efectivamente, como la escena esta de me parece que era de Daredevil, ¿no? Con Kingpin cerrándole la puerta en la cabeza a uno. Así, ¿no? Dices, se acabó, zanjado el asunto. Bueno, pues, amigos, espero que os haya gustado. Fenomenal, gracias Carlos Espinal por recomendarlo y patrocinarlo. Así que ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.